Buenas tardes para todos y todas. Soy Ana Beatriz Cárdenas Restrepo, coordinadora de Educación en Compensar. Hoy hemos comenzado el año con nuevos temas de interés para compartir en este espacio creado para ustedes. Así es que desde la estrategia e-learning, en el marco de todo lo que hacemos en recreación, educación y deportes y en desarrollo empresarial, damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios y demás. Hoy tenemos un súper invitado que nos va a acompañar en este conversatorio del día de hoy. Así que, Ciro, te doy la bienvenida. Ana Beatriz, qué gusto. Siempre será para mí un placer tener la oportunidad de compartir con Compensar, con todo el equipo. Obviamente, pues llevo tantos años ya conociéndolos y compartiendo que este es el inicio de año y cuando me invitaron, pues muy alegre y ojalá podamos compartir contenidos de valor para toda la comunidad, ¿no? Claro que sí, este va a ser un espacio en el que nos vamos a divertir mucho y en el que vamos a compartir bastantes ideas para todos ustedes. Así que quiero saludar a todos los que están conectados con nosotros en este Facebook Live. Recordarles que esta estrategia va a tener unos encuentros mensuales. Vamos a estar todos los jueves a esta hora. Y vamos a tener temas de interés que van a generar toda esta transformación, reflexión en todos los elementos organizacionales y demás. Así que bienvenidos a todos estos temas. Quiero presentarles a Ciro, que ya nos saludó y demás, y le dimos la bienvenida muy calurosa y muy afectiva también desde Compensar. Él es economista, es CEO de Shane Americas, es escritor y editor del libro Contando Cambios, es conferencista y experto en diferentes temas, tiene 22 años de experiencia, allí donde lo vemos, en todos los temas organizacionales, además es coach y mentor. Creo que Ciro, pues me sobran las palabras para presentarte en todo lo que haces con relación a todo lo organizacional y demás. Sí, no, la verdad que pues gracias por presentarme, ¿no? De manera como un dato anecdótico te cuento, yo estudié economía y mi sueño era otro, mi propósito en esa época de mi vida era otro, yo quería ser trader de bolsa y otras cosas. Sin embargo, pues la vida me fue llevando por la vocación y me enamoré de este tema de la transformación organizacional, de aprender de muchas empresas, de aprender de modelos de negocio, de cómo lograr llevar, digamos, un sueño que al final es una empresa al siguiente nivel, cómo puedes generar calidad de vida a través de una organización, cómo puedes hacer las cosas más simples, más fáciles y cómo disfrutar. Pero bueno, tantas cosas que hay sobre el tema de desarrollo organizacional que me enamoré y pues además de ser académico, docente por vocación, pues consultor y nada, pues también emprendedor porque pues, en estos años también tratando de hacer empresa y salir adelante, ¿no? Qué maravilla. Y creo que tienes una experiencia maravillosa, no solamente desde todos estos elementos que uno puede teorizar, sino también cómo los pone en práctica, ¿no? Y cómo lidera uno sus propias estrategias desde allí. Y fíjate que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy, nuevas tendencias en transformación organizacional. Y uno apenas con ese título dice, bueno, hay bastantes retos para todas nuestras organizaciones y más para todas las organizaciones que hacen parte de nuestras empresas afiliadas a Compensar y sobre las cuales nosotros también hacemos todo el ejercicio de acompañamiento en todos los diferentes temas que desarrollamos también en el portafolio de desarrollo empresarial. Yo quisiera empezar allí con una pregunta que me parece clave y que es importante allí traer también como todas esas nuevas tendencias frente a lo que ha significado todos estos dos temas que te voy a mencionar y también qué contexto le estamos dando en este momento frente a toda la situación. Yo creo que el tema de la pandemia y demás es inevitable no conversarlo en nuestros diferentes espacios, pero creo que también ha movilizado muchos elementos allí frente a los desarrollos organizacionales. Entonces, ¿qué es la cultura y qué es el desarrollo organizacional? Pues fíjate que es una pregunta bien amplia, pero vamos a tratar para todos los que nos acompañan hoy de ponerlo como en palabras muy simples. Y es que precisamente me ha servido mucho estudiar economía para tratar de responder esas preguntas. ¿Sí? Y digamos que un poco arrancaría por entender qué es la cultura. Hay muchas definiciones de libros súper académicas y tal. De pronto una manera fácil de entender la cultura es la manera como trabajamos en la cotidianidad, como tomamos decisiones a veces de manera inconsciente, la manera como premiamos o por el contrario castigamos en el marco de un contexto.
La cultura tiene que ver con la manera como yo me comporto cuando nadie me está viendo. La cultura tiene que ver con ese conjunto de hábitos que a veces hago de manera inconsciente y que posiblemente muchos son muy buenos y otros no tanto. Entonces, pues el famoso Peter Drucker puso de moda la famosa frase de que la cultura desafía una estrategia. Y hoy fíjate, Ana Beatriz, que yo me atrevo a pensar que casi que el 100% de las empresas en Colombia y en América Latina, dentro de sus 5 objetivos estratégicos está el tema cultural. Compensar es un ejemplo. Desde el 2017, pues ustedes tomaron la decisión que en su mapa estratégico estuviera un objetivo clave que era potenciar o gestionar cultura. Entonces, cultura es eso, es en la práctica ya, es lograr que los comportamientos, los hábitos, las costumbres de las personas sean las correctas. Y el desarrollo organizacional, pues es el conjunto de disciplinas y herramientas que utilizamos para mover esos comportamientos. Entonces, un profesional de gestión humana o un profesional, digamos, que se dedica a trabajar estos temas, podría, en palabras simples, decir, la cultura es como la sombrilla, ¿no? Como la base de para dónde quieres ir con la gente en términos de sus comportamientos y actitudes. Y el desarrollo organizacional es todas esas herramientas que tú pones al servicio de la empresa y de la gente para lograr movilizar esos comportamientos. Y a eso es lo que nos dedicamos. Y además nos dedicamos conjuntamente a hacer todo este acompañamiento a las empresas, es verdad. ¿Qué elemento allí es importante? ¿Cómo se puede medir esa cultura de la organización o en la organización también? Esa es una buena pregunta. Imagínate que precisamente con ustedes en Compensar, voy a contarles un poquito también esa historia, porque creo que a todos los afiliados y a todos los que nos escuchan, conocer prácticas concretas les puede servir mucho. Y cuando nosotros empezamos a hablar en Compensar, y no me quiero solo circunscribir a ustedes, pero a muchas empresas, la pregunta del millón era cómo se medía. Y digamos que tuvimos la oportunidad de conocer buenas prácticas a nivel mundial de estructuras o formas de medición de la cultura, y la mayoría de las compañías, si uno pudiera como medir el nivel, digamos, de experimentación en la medición de cultura, más del 80%, Ana Beatriz, te cuento, todavía siguen siendo lo que llamaríamos mediciones clásicas de cultura, es decir, una encuesta que se le aplica a los empleados y que de una u otra manera extrae esa información. Pero lo que empezamos a ver precisamente en el 2018 era mejores prácticas para llevar la medición cultural a tiempo real. Y ese es el gran sueño del que nos deberíamos enamorar todos. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un área de mercadeo, cada cuánto está monitoreando el comportamiento del cliente, pues ellos te van a decir todos los días, a toda hora. Constantemente. ¿Sí? Pero si tú vas muchas veces a las gerencias de gestión humana y les preguntas cada cuánto mides cultura, la gente te dice cada 2 años con una encuesta. Creo que el gran reto y la gran apuesta es que la cultura no es una foto que tú tomas cada 2 años, sino que la cultura debería ser una película de muchas fotografías, porque mejor que nadie, tú lo sabes, Ana Beatriz, que llevas muchos años en esto también, cuando tú hablas de cultura, el contexto te cambia la cultura y te la puede cambiar, la pandemia nos cambió la cultura a muchos. Fíjate cómo hoy, pues, hacer este live un jueves a las 5 de la tarde, pues no era pensado por Compensar hace 2 años, porque no pensábamos que los canales digitales casi que reemplazaran el canal físico. Compensar, yo recuerdo muy bien que muchas de sus acciones de mercadeo y sus acciones de compartir información de valor con sus afiliados tenían que ir a las instalaciones. Hoy en día esto cambió cultura. Entonces, si me preguntas concretamente mi invitación, ¿cómo se mide cultura? Utilizando diferentes métodos para tomar en tiempo real los comportamientos y las actitudes. Perfecto. Y sabes qué diría yo también frente a esos elementos, y es que no es suficiente con el ejercicio de la medición, y es también qué hago con esa información, ¿no? Porque muchas empresas o organizaciones se quedan allí con el ejercicio que tú dices de medición a cada cierto periodo, dependiendo como el periodo que tengan pactado allí para hacer todo este acompañamiento y demás, y lo que hacen es validar y comparar año tras año, pero no hacen ningún proceso de intervención que favorezca y que tenga de alguna manera use esos resultados para poder validar como esos cambios o transformaciones. Y coincido contigo también que el tema de la cultura como es tan dinámico porque trata de relaciones, de conexiones y de procesos allí que tiene que ver con lo humano y también con los desarrollos que las organizaciones tienen en su hacer, pues justamente por ello también se podría también dar la oportunidad de pensarse de manera distinta todo este ejercicio de medición, ¿verdad? Y Ana, y muy buen punto, tú lo dijiste, mira,
McKinsey, la organización, la compañía McKinsey sacó un documento buenísimo hace pocos días que se trata de la cultura basada en datos. Y es que básicamente el gran reto que tenemos en las áreas de talento humano es que somos muy buenos para muchas cosas, pero somos bastante malos, por ejemplo, para interpretar datos. Entonces, ahí, por eso se ha vuelto tan de moda el tema de People Analytics, porque lo que se ha demostrado con datos y hechos es que tú tienes una información y esa información tú la puedes describir. Ah, sí, mire, son peras, son manzanas, es una caja verde, es una caja roja, eso se llama descriptivo. Pero aprender a tomar la información y predecir o proponer o generar hipótesis alrededor de ella es algo que en gestión humana no nos hemos educado. Entonces, me gusta mucho cómo has tomado esta parte de la entrevista y es decir, creo que el tema de cultura, si de la mano no hay entrenamiento en habilidades de analítica, se queda en datos y encuestas y simplemente números. Yo creo que definitivamente, como dijo McKinsey, toda vicepresidencia de talento humano que se respete debería dentro de sus habilidades o competencias este año desarrollar es la capacidad de People Analytics, entre otras para analizar cultura. Sí, tienes razón en esa propuesta y demás. Y además diría yo también que generar también una conexión con las demás áreas de la organización, ¿no? Porque a veces parece ser que es un tema solamente de las áreas de talento humano, pero todas las áreas tenemos que ver con todo el ejercicio de movilizar la cultura en la organización, de plantearnos escenarios distintos para motivar, para desarrollar otros procesos al interior de la organización. Así que Mira, creo que ahí estás diciendo algo muy chévere. Hay un autor que seguramente algunos de los que nos están escuchando lo siguen, pues porque es el papá de la gestión de cambio, John Kotter. Y John Kotter decía, me acuerdo como si fuera hoy, él tiene un libro muy bueno, bueno, tiene varios, pero tiene un libro muy bueno donde explica todo su modelo de gestión de cambio. Y él decía que cuando los jugadores claves de una empresa no tienen roles claves en el proceso de cambio de cultura, es mejor que no hagas un proyecto de cultura. Y parece obvio, pero no lo es tanto, porque cuando nosotros empezamos proyectos de cultura en muchos clientes, y voy a poner el ejemplo de Compensar, una de las premisas que teníamos con la gerencia de talento humano, con Alexandra Castellanos, era el director de Compensar tiene que tener una silla en la mesa o en el equipo de cultura, porque es que al final el 80% de la cultura no la hace gestión humana, la hacen en el día a día la gente del negocio, la hacen los vendedores, la hace el call center, la hacen las personas de mantenimiento, la hacen las personas de servicio, en fin. Entonces, estoy completamente convencido, Ana Beatriz, que hay una máxima, hay como una regla de juego para empezar un proceso cultural, y es que tú deberías armar una célula, hablando ahora de metodologías ágiles, una célula de cultura donde el 80% de ese equipo sean personas del negocio. Sí, mira que sin querer también mencionar todos los temas que desde Compensar generamos, pero creo que hay una muy buena experiencia que al interior de la organización desarrollamos y es con lo que acabas de mencionar. Todos hacemos parte del ejercicio de ese engranaje de la cultura y creo que eso es lo que nos ha llevado también a en este momento también tener posicionado muchos elementos de nuestros atributos culturales y también de todos esos escenarios de desarrollo organizacional. Así que creo que ese sería, y me acabas de generar una gran idea, es que vamos a generar allí un conversatorio también contigo y con talento humano también para que nos cuenten esa experiencia exitosa y significativa, porque creo que eso motiva y puede inspirar también a otras organizaciones a generar todos estos cambios y demás en toda esta mirada de lo que hacemos. Quiero en este Mira, momento... ahí te voy a contar algo muy interesante. Yo solo conozco una empresa en mi historia profesional que tiene como principio filosófico compartir sus buenas prácticas y es Mercado Libre. Tengo la oportunidad de conocerlos muy de cerca, acompañar. Ellos llevan trabajando en cultura hace 9 años y con Débora Boneto, que ahora vive en Brasil y maneja todo el proyecto de cultura desde Brasil, y con Ana Costa acá en Colombia. Una de las cosas que ¿por qué te lo hablo abiertamente? Porque eso ellos lo pregonan, a ellos les gusta contar sus prácticas. Entonces, creo que Compensar lleva 4 años trabajando cultura de fondo, y creo que los afiliados y toda la gente que nos escucha podría conocer su modelo y aprender enormemente. Y creo que hoy estamos en un mundo de la economía colaborativa en donde eso es lo que principal le puede dejar de legado a un afiliado o en general a cualquier persona, y es transferir el aprendizaje para llegar a tener mejor calidad de vida. Entonces, pues ahí me sale la parte romántica, Ana, pero sí estoy convencido que esto que ustedes diseñaron, como los lives, como compartir contenido, entre más das, más recibes, porque
Eso es un principio, una ley de la vida, la reciprocidad. Entonces, soy convencido que eso se debe hacer y ojalá se haga ese conversatorio que dices para enseñarle a mucha gente y también que nos enseñen, porque en cultura Claro. todos lo aprenden, ¿no? Entonces, nada, bienvenido, me cuentan cuándo lo hacemos. Claro que sí. Y además, fíjate que ese es el sentido también de estos conversatorios, poder también conocer personas como tú que tienen una amplia experiencia, que nos pueden compartir y dar de alguna manera, pues algunos elementos también que nos permitan reflexiones, acercamientos, pero también que nos inspiren a generar allí también otros procesos y demás. Y no olviden también que siempre Compensar va a estar también de la mano de todos estos procesos para que podamos también acompañar y desarrollar pues todo eso que se piensa cada una de las organizaciones. Quiero hacer una invitación y es que a todos los que están participando en este conversatorio que puedan dejar sus preguntas o comentarios allí en el chat para nosotros, pues a través de este ejercicio, dar respuesta entre pues Ciro, que es nuestro invitado de hoy. Ciro, quiero allí hacerte otra pregunta y es, ¿cómo puedo generar esa transformación organizacional desde las diferentes áreas de una compañía? Y fíjate que lo voy anclando como con lo que veníamos allí conversando. ¿Qué tips, qué elementos allí podrías referenciar? ¿Qué Claro que sí. elementos puedes mencionar al respecto? Esa es la pregunta del millón. Todos los clientes, todas las empresas y yo incluso como empresario, debería todas las noches preguntarme qué aprendí, a quién conocí y en qué me debo transformar. Y fíjate que son preguntas, yo te voy a contar una anécdota para responderte eso. Yo soy obsesivo de los hábitos, pero obsesivo. O sea, no siempre fue así, Ana Beatriz. Yo era una persona muy desorganizada en mi vida, perdía plata, el tiempo no me alcanzaba, tenía muchas dificultades en relaciones interpersonales. O sea, mi vida era un medio caos. Y cuando yo empecé a estudiar cultura, una vez mi esposa, porque cuando una mujer te dice algo, lleva 6 meses pensándolo, ¿no? Cuando un hombre te dice algo, se le ocurrió en el momento. Y mi esposa un día me dijo, me acuerdo tanto en un viaje que teníamos, yo estaba súper incómodo por algo que estaba ocurriendo en un evento, y ella me dijo, Ciro, yo te quiero hacer una pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Y a mí me dio tanta rabia Ana Beatriz porque pues ella sabe, ella trabaja incluso conmigo y yo le dije, pues tú sabes que trabajamos en gestión de cambio y cultura y me dijo, entonces aplícalo en tu vida. Eso nunca se me va a olvidar y por eso te lo cuento, porque a veces no hay nada más difícil en la vida, si acá estuviera Nidian y estaría riéndose, no hay nada más difícil en la vida que ser coherente en la vida. Tú puedes contar historias y tal, y ve y aplícalo en tu vida. Entonces, ese momento que pasó con mi esposa hace ya varios años fue una ruptura en mi estructura mental, en mi forma de hacer las cosas. Entonces, ese día dije, puedo volverme experto número 1 mundial en hábitos. Y empecé a estudiar los hábitos. De hecho, recomiendo un libro que me lo he leído 5 veces en los últimos 12 meses. Es mi libro de cátedra, o sea, yo dicto especializaciones en estos temas de cultura y siempre pongo a mis alumnos a leer unos libros. Y uno de los libros que pongo a leer es el libro de Hábitos Atómicos. No sé si ya te lo leíste, Ana. No, no. Te lo recomiendo. Pero así, aprovechando que estamos empezando año, el libro se llama Hábitos Atómicos de James Clear, de James Clear, y es un librazo, es un espectáculo de libro. Y básicamente ahí empecé a entender muchas cosas, y es que se llama atómicos porque atómicos tiene que ver con el mínimo nivel de energía. El átomo es el mínimo nivel de energía, entonces cuando tú hablas de hábitos atómicos es que en lo pequeño se ve lo grande. Entonces, cuando tú dominas, por ejemplo, no sé si ya te leíste el libro El Club de las 5 de la mañana, que me encanta porque el autor sugiere algo simple que parece obvio. Cuando tú dominas despertarte a las 5 sin necesidad de despertador, sin que alguien te diga que te levantes, empiezas a dominar tu vida. Entonces yo empecé a entender que desde ahí empezaba la transformación. Suena un poco filosófico, pero es así. Porque una compañía que quiere ser mejor, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo cualquiera que está pasando ahorita, vender por e-commerce. Entonces, todo el mundo ahora quiere empezar a vender por e-commerce porque todo el mundo está comprando en Amazon y tal, y Amazon se volvió multimillonario, y entonces quiere cambiar su cultura y transformarse. En los pequeños hábitos están las cosas, está el quid del asunto. A veces pensamos que hay que hacer mega grandes transformaciones y hay que meterle millones y millones de dólares a la transformación. Empieza por lo básico. Y creo que lo básico es desarrollar capacidad individual, capacidad de autoestima, empezar por el individuo, porque cuando tú empiezas en el individuo, puedes trabajar lo grande. Entonces, como anécdota te cuento esto y con esto cierro tu pregunta.
¿Cómo empezar a transformar? Yo creo que hay dos miradas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Me explico. Una compañía que quiere transformarse de afuera hacia adentro, primero tiene que ver qué están necesitando los usuarios o los clientes. Es decir, la transformación no es un capricho del presidente de la empresa. La transformación es una respuesta contundente a las necesidades de tus clientes. No solo basta con hacer las cosas bien, no solo basta con hacerlas bien, sino hacerlas correctamente para suplir una necesidad de tu cliente. Entonces, hoy tú te tienes que transformar en función de la necesidad de tu cliente. Y ahí empieza la transformación de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera tiene que ver cómo tú logras generar personas con más capacidades, con más motivación, con más ganas de comerse el mundo. Margaret Thatcher, que en paz descanse, decía que si a todos nos va bien, pues a la economía le va bien y a todos nos va mejor. Y eso es una mentalidad que yo he aprendido precisamente trabajando con empresas de Corea del Sur. Corea del Sur es un país de 52 millones de habitantes. Samsung es una empresa más grande, de 800.000 empleados. Y tú hablas con una persona de Corea del Sur, yo no los conocía, y tú ves que esa gente siempre está pensando en el futuro, siempre está pensando en el futuro. A nosotros en Colombia todavía nos gusta hablar de los presidentes del Frente Nacional, ¿no? Y hay empresas que se están transformando es porque quieren cambiar el futuro. Elon Musk de Tesla se volvió el hombre más rico del mundo porque, para bien o para mal, es un tipo que está pensando cómo va a volver a resolver el problema del cambio climático. Entonces, fíjate que la transformación, acá podría quedarnos horas hablando de esto, y te haría más bien la pregunta a ti, Ana, si tú tuvieras que tomar la decisión, ¿empezarías la transformación de adentro hacia afuera, del individuo hacia la organización, o de afuera hacia adentro, analizando los clientes y transformando la empresa? Oye, no, yo soy la de la entrevista. No, mentiras. No, pero sabes que eso que mencionas me hace pensar que uno puede hacer una combinación de las dos, porque creo que las dos se tienen que conjugar muy bien, porque todo lo que yo genere al interior de alguna manera va a impactar pues todo lo que tiene que ver con el afuera que tú mencionas, y de alguna manera yo también tengo que dar una respuesta con lo que estoy generando internamente en el contexto exterior. Entonces yo creería que utilizaría como una metodología que me pueda combinar como los dos momentos. Y mira que justamente estaba, desde lo que estabas mencionando, retomé como dos elementos que me parecen importantes. Uno es la flexibilidad y la oportunidad de mirar los temas y los procesos, y seguramente la misma organización y lo que hacemos y nuestra historia de manera distinta, porque cuando yo siempre digo, pero es que así lo hemos hecho siempre y eso es lo que nos caracteriza y no me permito ver más allá o otras posibilidades, pues va a ser muy difícil que yo tanto internamente como externamente haga cualquier proceso. Y el otro es en que uno a veces quiere que todo se dé ya, ¿no? Entonces uno a veces es poco paciente y es poco, de alguna manera, más que, bueno, paciente, pero además también no se permite generar ese paso a paso en las organizaciones, ¿no? Todo quiere que sea ya, y a veces es muy estricto y a veces no entiende que también tiene que ver con lo humano, con la cultura, de alguna manera también, porque allí se permea todos los elementos. También cómo lees también ese impacto tanto interno como externo. Entonces creería yo que es importante ver ese paso a paso. Y ahí yo diría que a mí me encanta y siempre invito como no hay que mirar solamente el bosque, sino el árbol. Y yo diría que aquí hay que hacer las dos cosas. Siempre estar mirando el árbol, pero también mirando el bosque. Volver sobre el árbol, volver sobre el bosque, pero también irme a la cima para mirar completamente todo. Entonces creo que es importante hacer como eso en las organizaciones y darse la posibilidad de generar diferentes escenarios allí tanto de transformación como de generación de cultura que corresponda a esas nuevas formas de organización y a esas nuevas tendencias que está generando cada organización frente a esos temas. Fíjate que te voy a contar una anécdota, porque creo que a partir de cambiar las preguntas cambia el concepto de transformación. Y una de las cosas que he aprendido con estos años es que en la medida que tú aprendas a preguntar, aprendes a cambiar. Una de las reflexiones que me llevé hace unos años de viajar a Estados Unidos y de ir a Silicon Valley, tuve la oportunidad de certificarme allá en Silicon Valley en temas de transformación digital. Y una de las cosas que me sorprendió enormemente era que cuando, te cuento muy rápidamente, yo tenía que presentar un proyecto en mi certificación de transformación digital,
como un Shark Tank, no sé si estás familiarizada con ese concepto, entonces había que presentarle unos sharks, que eran como unos inversionistas, una idea, y era la diferencia entre yo volverme multimillonario y dar esta charla, ya te podrás imaginar qué me pasó. Entonces tenía 2 minutos, era un discurso de 2 minutos, yo duré estudiando, no te imaginas cuánto, 10 días seguidos para presentar ante ese jurado una idea de negocio, y me acuerdo tanto que cuando entré a esa reunión, el señor, el CFO, el financiero del Fondo de Capital de Riesgo me dijo, "Where are you from?" Yo le dije, "Yo soy de Colombia." Y me dice, "Okay, I have just one question for you." Solo tengo una pregunta para ti. Y yo dije, Dios mío, esa pregunta es lo que me va a volver famoso. Y yo así, pues, con mis universos, así yo con las manos así me sudaban, rosudo, como dice Amparo Grisales. Y dice Esteban, ¿cómo vas a lograr tu primer 1.000.000 de clientes? Yo, Ana Beatriz, yo no sé si tú te acuerdas, no sé si eres de la época de Bacilos, el grupo Bacilos, de la famosa canción. Millón, la canción. Sí. Todo se me pasó por la mente, Ana Beatriz. Yo no sé si alguna vez te ha quedado la mente en blanco en una presentación ante un jurado. Y yo dije, Dios mío, perdí mi momento de vida y así tal cual. Como dice Maturana, perder es ganar un poco, pues yo en ese momento más frustrado, Ana Beatriz, yo salí de esa reunión porque no pude pasar esa entrevista, pero me llevé realmente un gran aprendizaje. Y es que cuando tú vas, por ejemplo, a compañías en Silicon Valley, ellos están pensando en transformar el mundo. Transformar el mundo es algo que no te cabe en la mente cuando tú tienes mentalidad de escasez. Y entonces, ¿transformar para qué? Para ganar más plata, para tener más días de vacaciones, para que tu familia esté mejor, ¿para qué quieres transformar? Y es una de las preguntas que yo le hago siempre a los presidentes de compañía. No, es que necesitamos transformar. ¿Para qué te quieres transformar? Si tú no tienes un propósito de transformación, va a ser muy difícil cautivar a la gente que pague el precio por ello, porque transformar implica pagar un precio. Entonces, mira lo bonito que desarrolló. Hay un libro muy bueno que le recomiendo a todos los que nos están escuchando, que se llama Organizaciones Exponenciales. Y ese libro fue escrito en 2014 y me ha encantado. Es un libro que me puso a leer el Banco BBVA cuando empezamos a trabajar con ellos Cultura. Jorge Hernández, el vicepresidente, me puso a leer ese libro. Y ese libro básicamente es una investigación, Ana Beatriz, de cómo compañías como, no sé si sigues la plataforma TED, la plataforma de los videos TED, sí. O Wikipedia, ¿no? Hablando de educación, que es lo que ustedes hacen y hacen muy bien, y empiezas a encontrar que realmente esta gente de estas compañías exponenciales lo que han querido es cambiar el mundo. Democratizar, por ejemplo, la educación es algo que viene persiguiendo Khan Academy en Estados Unidos, y por eso Bill Gates le ha metido tanta plata a Khan Academy. Pero si tú ves realmente en Colombia, en América Latina, nosotros nos morimos más de envidia que de COVID. Y es que es algo impresionante. Tú entras a una reunión en Silicon Valley y todo el mundo te cuenta su historia porque tú eres un socio potencial. Tú en Colombia entras a una reunión y a todo el mundo le da miedo contar la historia porque se la van a plagiar o se la van a robar. Entonces, la transformación arranca por tus creencias, por tus principios. Yo soy un convencido, Ana Beatriz. Yo todos los noviembre, recomiendo a todos los que nos están escuchando, todos los noviembre sagradamente me leo el informe de competitividad del Consejo Privado de Competitividad. Y llegamos siempre a las mismas conclusiones en los 13 informes que llevamos midiendo en Colombia competitividad. Colombia tiene mucha potencia para muchas cosas, pero tiene un gran problema en sus principios de trabajar colaborativamente. Nosotros no pensamos transformarnos para resolver problemas al mundo. Simplemente transformamos para vivir aquí, ahora, poquito, el complejo delito, salarito, cosita chiquita. Nos cuesta pensar en grande. Bueno, ahí podría contarte más cosas. ¿Qué piensas de todo lo que hablamos acá? No, me parece súper interesante y creo que tiene que ver mucho con la siguiente pregunta que quiero hacerte y es con relación a esos elementos que mencionas como de esas tendencias organizacionales. ¿Cuáles son esas principales tendencias organizacionales en este momento que están como configurando como todo lo que se está moviendo a nivel organizacional y demás, incluyendo también el tema de la pandemia, que creo que es inevitable no mencionarlo porque creo que ha movilizado a muchas de nuestras organizaciones a pensarnos distinto, a formas de trabajo distintas, a confiar también en los colaboradores o en las personas que hacemos parte de los equipos, a las diferentes interacciones, bueno, como en el marco de todos esos elementos que mencionas y además pues por toda tu experiencia también de conexión con otros procesos a nivel mundial y demás.
¿Cuáles serían como esos elementos que identificas allí en esas Claro que principales sí. tendencias? Bueno, hay muchas cosas que me gustaría decirte, pero papel y lápiz para todos los que nos están escuchando, porque seguramente vienen a estos live para alimentar sus planes y sus ideas. Yo creo que hay 5 o 6 temas en donde tendencias organizacionales tenemos que tener en cuenta. Ujú. El primer tema es el cambio sociodemográfico. O sea, tú te estás dando cuenta que hay mucha gente, incluyéndome, que descubrieron en el trabajo en casa la gran oportunidad de ver a los hijos. O sea, es que ver a los hijos a través de Skype era una cosa muy brava en Beatriz. Yo vivía la mitad de mi tiempo por fuera del país, viajando, y ya llegaba, no sé si te ha pasado a ti por tu trabajo, pero llega un momento hasta donde las habitaciones de hotel ya te aburren, porque es más de lo mismo y haber vuelto a la casa, a ver a mi hija estudiando, con todos los retos que eso implica, pero eso para mí, eso yo ya digo, uy, yo no sé si más adelante yo cambiaría y volvería a un trabajo 20 horas metido en una oficina. Entonces, este tema de volver tu casa a un coworking y que mucha gente quiera apostarle a eso, muchas empresas lo van a utilizar como marca empleadora. Mira que Unilever ya tomó la decisión, 160.000 empleados a nivel global, toma la decisión de empezar a reducir oficinas y llevar a la gente a trabajar lo que se llama mobility. Entonces, esa es una tendencia que no podemos, mejor dicho, ahí abro un paréntesis, decía un gurú en estos días, si la pandemia no te cambia comportamientos, no aprendiste nada. O sea, si estás esperando ver a dormir, ver al trabajo y tal, y la ruta a las 5 de la tarde y llega a la casa a cocinar, no. Entonces, esa es una tendencia fundamental que en vez de verla como un problema, tienes que verla como una oportunidad. Mira que la ley del teletrabajo, ustedes que en Compensar llevan muchos años estudiando el tema del teletrabajo, creo que el gobierno y las políticas tienen que actualizarse muy rápido porque se nos quedó corto la política actual, las leyes actuales frente a este cambio organizacional. No todo el mundo va a poder teletrabajar y no todo el mundo tiene mobility o movilidad, pero esto es algo que la gente de mayor potencial va a valorar. Esto, tomen nota todos los que están escuchando papel y lápiz, ¿sí? Porque si tú quieres tener a la mejor gente en tu empresa, tienes que escuchar para eso, para esa gente, cuáles son esos planes de incentivos y beneficios que debes tener. Entonces, el primer tema son cambios sociodemográficos por la pandemia. El segundo tema es la manera de consumir. Ana, te hago esta pregunta a ti. ¿La pandemia te llevó a consumir menos y más, a pensar más en la manera como consumes o por el contrario te volviste compradora impulsiva de Mercado Libre, Amazon y compañía? No, yo sabes que siento que cambió mi estilo. Sí tengo que mencionar algo y es que yo no era muy, muy usuaria de las redes y plataformas para comprar, mercar y demás, pero ahora lo hago. Pero creo que sí me llevó a pensar que hay que cambiar un poco el estilo de vida frente a muchas cosas, ¿no? Creo Mira, que eso que acabas, perdón, termina. Sí, creo que me hizo pensar en eso y en que hay seguramente necesidades que no eran necesidades, sino más bien como caprichos o lujos o qué sé yo. Y creo que en este momento sí me hizo cuestionar muchísimo como esos elementos allí, porque pues uno a veces dice, no, es que eso es necesario. Y en este momento yo digo, eso no era tan necesario. Entonces creo que Pero eso me fíjate, pasó. no sé si viste una publicidad que sacó Nike, o no sé si era un meme o era real, ¿no? Unas babuchas, de eso que nosotros llamamos acá en Colombia babuchas, esas Bauchas. pantuflas con el símbolo de Nike. Y Ah, es, sí, es un sí. ejemplo súper real de que no, es que eso que tú acabas de decir, a nosotros, a mucha gente, le puso a repensar la manera de consumir. Entonces, una de las cosas que tú dijiste entre líneas es cómo mi compañía está a un solo clic, por ejemplo, en servicios de talento humano. ¿Sí? Y esas cosas tienes que, eso es una tendencia organizacional, porque tú lo dijiste ahorita, la ley de la inmediatez, una compañía que para poder tramitar unas vacaciones o poder tramitar o poder cualquier cosa dentro del journey de talento humano, dentro del camino de talento humano, que no esté a un solo clic, la gente va a empezar a ver los ochenteros, va a empezar a ver la organización fuera de foco, fuera de forma. Entonces, esa tendencia de cambios en el consumidor, cambios en el empleado, hay que analizarlas. Les dije 5 cosas, yo llevo 2. Una tercera que creo que hay que desarrollar es el tema de empoderamiento, porque te cuento una anécdota, una vez me llamó un presidente de una compañía y me dijo, sí, ¿tú dictas charlas de motivación? Le dije, sí, claro. Me dijo, es que necesito que me des una charla el viernes para 4.000 empleados para que les des las gracias, porque esta empresa, desde que salimos a la pandemia, no nos volvimos a ver sino por Zoom, pero la gente trabaja 20 horas y eso es una cosa impresionante, todo el mundo sintió pertenencia.
Yo quiero que la gente sepa que yo estoy impresionado por el sentido de pertenencia. Nunca se me olvidó, me entró otra llamada, le dije, presidente, qué pena, claro que sí, ya le devuelvo la llamada y confirmamos, un amigo mío. Y era otro presidente de otra compañía, una persona no tan conocida, le dije, claro, sí señor, cuénteme su problema. Me dijo, sí, ¿usted dicta charlas de motivación? Le dije, sí, claro. Me dijo, mire, Ciro, es que quiero que el viernes le dicte a toda la gente de mi empresa una charla porque los desgraciados desde que salimos a pandemia yo no tengo ni idea qué hacen. Si es que están vendiendo ventas multinivel o están trabajando en la empresa. Esto es una desgracia, yo necesito verlos a ellos. Y me quité la razón. Es que la pandemia es igual para todo el mundo desde ese punto de vista. Entonces, tú no puedes aspirar a tener modelos de jefatura y supervisión de los años 80 en un modelo donde la gente, tú no tienes ni idea, se apaga la cámara y está haciendo otras cosas. Entonces, tú tienes que cambiar la cultura en ese sentido. Y te cuento, hay un dato anecdótico. Mi hermano vive en Estados Unidos, él es ciudadano americano, él trabaja en American Airlines. Y un día estábamos en Las Vegas porque pues como ellos tienen posibilidad de invitar familiares con pasajes gratis, yo siempre le he hecho recordar que soy su hermano preferido. Entonces un día me dijo, oiga, le invito a Las Vegas, le dije, hágale. Y nos fuimos a Las Vegas 4 días, estando allá en la mitad de super hotel, espectacular, todo pago por él, obviamente. Y me dijo, Ciro, ya vengo. Y dije, bueno, a las 3 horas vuelve y le dije, ¿qué hubo? ¿Usted está de vacaciones? ¿Dónde andaba? Y me dijo, respondiendo unos exámenes de la empresa. Y le dije, pero a ver, ¿usted está de vacaciones? Me dijo, no, papito, en la empresa no hay vacaciones desde el punto de vista académico. Le dije, venga, cuénteme este cuento que está buenísimo, porque uno en Colombia tiene que invitar a todo el mundo y hay listas de chequeo y listas de asistencia. Y me dice, Ciro, ¿de qué estás hablando? Acá yo todos los lunes me llegan unos cursos a mi celular, yo los tengo que hacer. El miércoles me llama un chatbot y me hace preguntas del curso. Si yo duro 3 semanas contestando mal, me echan. Eso se llama autoempoderamiento o autoaprendizaje. Eso es una tercera tendencia, Ana Beatriz. Si tú sigues dependiendo de talento humano para invitar a la gente a capacitarse, estás jodido. Ese no es el camino. Cuarta tendencia, para ir cerrando esta parte, y también quiero que tú me cuentes qué opinas de esas o cuál le agregarías. La cuarta tendencia organizacional es el tema que cada vez los ciclos de cambio son más cortos, Ana Beatriz. Y te pongo un ejemplo, Ecopetrol es una compañía espectacular donde he aprendido montones, pero cada 15 días con esto las metodologías ágiles liberan nuevas aplicaciones para los empleados. Los ciclos de apropiación de nuevas herramientas digitales cada vez son más cortos. Entonces, una compañía que no tenga dentro de su ADN apropiación digital, capacidad de aprendizaje, se va a morir. Porque lanzas y lanzas y lanzas aplicaciones y nuevas cosas y la gente no las sabe usar o no las sabe vender. Y la quinta tendencia organizacional precisamente es aprendizaje en tiempo real. Creo que definitivamente las empresas que no tengan herramientas y tengan procesos para que la gente aprenda en tiempo real van a morir. Y van a morir porque de una u otra manera el cambio está siendo tan acelerado que hoy yo saco una nueva promoción o saco un nuevo producto y si toda mi fuerza de ventas no sabe venderlo, en 15 días ese producto ya es obsoleto. Me quedo con esas 5 como para poder concretar mi respuesta. ¿Le agregarías alguna, Ana? Estaba justamente pensando como que creo que también hay un elemento allí frente a todo lo humano, lo personal, interpersonal, familiar, que creo que esa es una tendencia también de las grandes organizaciones también, y es cómo logras también impactar como todos los diferentes escenarios. Creo que eso hace que sea exitoso, que sea más productivo, que impacte como pues todo el contexto de bienestar también. Entonces creería que le agregaría como ese elemento. Mira que no es por darles publicidad a ustedes porque no lo necesitan de parte mía, pero cuando yo llegué a escuchar el cuento, perdón, o el propósito de compensar de la plataforma de bienestar, ese concepto es muy poderoso, pero muy poderoso. Porque honestamente, cuando tú lo estás diciendo, cuando yo logro impactar el núcleo de un trabajador, yo puedo lograr a través de impactar el núcleo del trabajador que el trabajador sea más productivo, que el trabajador pueda generar más valor. Eso está estudiado, porque tú siempre vas al ritmo de tus miedos más grandes. Entonces, me encanta que lo hayas incluido como una tendencia y es que si una organización, aprovechando todo esto que la pandemia nos removió, no vuelve a lo básico, que es trabajar sobre principios, valores, núcleo familiar, no está generando valor a la sociedad. Y ahí sí me conecto con ustedes 300%. Así es, sí, por eso creo que lo agregué. Ciro, mira que nos hacen una pregunta que la quiero justamente
formular en este momento y es de Lida Martínez Prieto y nos dice, Ciro, desde su experiencia, ¿cómo visualiza o cómo sería la nueva transformación organizacional en el sector judicial? Pues mira que precisamente Bancolombia tenemos un proyecto súper interesante. Bueno, ellos tienen un proyecto súper interesante hablando, digamos, de agilismo aplicado a todas las leyes. Y te voy a contar para la pregunta, yo no soy experto, digamos, en el sector judicial, pero alguna vez hablando con Sandra Silva de la Fiscalía puede tener más de 40.000 personas, posiblemente, y empleados, me refiero, contratistas y demás. Y hablábamos con ella en alguna época, hace 2 años, sobre cómo verdaderamente poder transformar el mundo de las leyes en un país donde el número de casos que se resuelven por año son mucho menor a la cantidad de casos que se generan. Es un país que tiene y ella, seguramente que es experta en eso, tenemos un indicador de impunidad, somos récord Guinness en impunidad. Y eso es una cosa muy brava, muy difícil. Entonces, es una pregunta deliciosa y yo arrancaría precisamente por entender varias cosas. Lo primero que hay que lograr es crear un ADN digital. O sea, si no hay tecnología es muy difícil lograr. Este país está lleno de querellas, problemas judiciales por todo lado. Entonces, cuando tú y yo, Ana Beatriz, tenemos una discusión y tú me vas a demandar o vas a querer conciliar conmigo, pero lograr eso se demora más de 150 días primera instancia. Corea del Sur dura más o menos 3 días en poder llegar a primera instancia. Nosotros más de 150 días. O sea, la pregunta es de fondo, porque ahí hay que entrar a mirar un poco el tema de competitividad del sector. Entonces, yo arrancaría por un ADN digital. Hay que meterle tecnología. Es imposible sin tecnología poder transformar el sector, de lo que yo he aprendido. Lo segundo es que definitivamente hay que trabajar con todas las personas en entender que el conocimiento tiene que expandirse, la gestión de conocimiento. Cuando tú dependes de muy pocos para que tomen decisiones, vuelves a ser un cuello de botella. Entonces tú tienes que verdaderamente trabajar. Y esa era parte de los proyectos que queríamos con la Fiscalía. No sé si al fin lo hicieron o no, pero lograr gestionar el conocimiento, o sea, que tú en tiempo real, imagínate utilizar inteligencia artificial para, ojalá, yo creo que están trabajando en ello. Ellos no deben estar en ceros, pero tienen mucho por aprender. Entonces, imagínate que tú en inteligencia artificial pudieras saber cuántos jueces en Colombia están resolviendo situaciones parecidas sobre una tutela. Ese tipo de cosas te pueden ayudar verdaderamente a transformar tecnología y el mindset. Tú, Ana Beatriz, te vas a reír porque tú trabajas en eso todos los días con tus clientes y con todo lo que hacen en educación y bienestar. El mindset es que cuando uno quiere generar valor, tiene que arrancar por empezar a pensar diferente. Y pensar diferente, vuelvo y te lo repito, es empezar a pensar cómo yo le genero valor a los procesos que hago en el día a día, cómo yo dejo de hacer cosas, ¿no? No siempre es hacer más cosas. Y eso es parte de lo que yo invitaría. Mindset, trabajar el tema de ADN digital. Es que ADN digital significa que tú pienses a través de la tecnología. Y te pongo un ejemplo, Ana Beatriz. Cuando tú estás haciendo una planeación estratégica en Colombia, y esto te lo puedo decir porque yo soy consultor de estrategia, más del 80% de los gerentes, cuando proponen un objetivo, jamás piensan cómo ese objetivo a través de inteligencia artificial puede ser más simple. Eso nos suena todavía así a rocket science, a como una cosa rarísima por allá, pero esas son de las cosas que hay que empezar a estudiar. Educar a la gente en tecnología es algo fundamental si ustedes quieren hoy en día transformar a la organización. Pensar a través de la tecnología, pensar a través del concepto de agilismo, cómo genero más valor haciendo menos cosas. Todo eso es parte de la transformación que creo debería trabajarse. Y creo que algunas de esas recomendaciones no solamente aplicaría para este sector, sino también para las organizaciones en todos los sentidos, ¿no? Pensarse Pues los tiempos, el tema de fíjate la que tecnología, que a veces le tenemos mucho miedo a la tecnología, pero también creo que hay que utilizarla también como ese medio que facilita muchos de los procesos que una organización puede generar o liderar al interior de sus mismos procesos, de la relación de sus equipos, bueno, como en diferentes elementos y demás. Fíjate que me ha gustado mucho conversar contigo porque las anécdotas están de lado y lado, pero antes, y esa era una reflexión que tenía con mi equipo antes, era reuniones presenciales. Alguien decía, ay, hagamos una virtual y como que todo el mundo la miraba como, no, no, hay que reunirnos. Y ahora creo que pensarse una reunión presencial, uno dice, sí, sería un poco extraño que nos citemos a una reunión cuando ya todo lo podemos hacer de manera virtual y además cada vez se sorprende uno cuando empieza a manejar ya todas las tecnologías y las aplicaciones de, ay, esto hace esto.
Y es maravilloso como todo ese aprendizaje que se genera allí y pues ha sido también un aprendizaje también para nosotros en todo este sentido. Y creo que es maravilloso Fíjate descubrir que otros yo te momentos. diría algo adicional para la persona que nos preguntó y gracias por compartir las preguntas. Algo que se me quedó en el tintero. Tú tienes que, acuérdate de esto. Tú nunca se te puede olvidar a todos los que nos están escuchando. Si tú dependes de las habilidades y las competencias del equipo de tecnología interno, vas a fracasar. Y te lo digo por conocimiento de causa, y es que los recursos son limitados. Entonces, pensar que un área de tecnología, por más sofisticada que sea, va a poder llevarte al siguiente nivel en todos los procesos de la empresa es absolutamente absurdo, además costoso. Entonces, hay que crear un ecosistema. Por eso en Silicon Valley, Ana Beatriz, no se habla de empresas, se habla de ecosistemas. Y entonces empezamos a pensar cómo nos juntamos con startups para poder desarrollar tecnologías que puedan facilitar en tiempo y dinero a la organización sus procesos. Eso es un elemento que es fundamental hoy en día en los procesos de transformación y que cuando tú empiezas a entender ecosistema como un concepto mucho más grande que una empresa, tu velocidad va más rápida y eso no necesita ser una multinacional para hacerlo. Te pongo un ejemplo. Jamás, Ana Beatriz, desde 2 años hacia atrás en mi vida, jamás pensé en tener cafés virtuales con mis competidores. Y un día cualquiera me di cuenta que el más ridículo de los ridículos era yo, porque si yo no estoy hablando con mis competidores, no quiere decir, o sea, si estoy pensando que alguien me va a copiar, ya me copió. Entonces empecé a reunirme con competidores, le pedí a uno de mis competidores que sea mi mentor. Y empecé a darme cuenta que ahí hay unas oportunidades preciosas. ¿Por qué? Porque es que nosotros, vuelvo y repito, en América Latina siempre pensamos en poquito. Si nosotros empezamos a pensar en grande, no, íbamos para adelante porque tenemos muchos recursos. Entonces, eso te lo digo cerrando, digamos, esta parte. Creo que hay unas oportunidades preciosas para lo que nos viene, porque cuando llueve, unos lloran y otros venden pañuelos. Entonces, que el producto de todo lo que queramos de transformar es, estemos en la jugada. Ella decía a mi hermana, es que no hay plata. Le dije, no, plata y hay mucha. Que tú no estés en el flujo del dinero no quiere decir que no haya plata. Entonces, pues que la transformación te invita a estar ahí en la jugada, con el flujo del dinero también. Es un buen comentario, voy a tomarlo para mis comentarios posteriores, sí, es verdad. Y creo que también hay que explorar esa cultura latina, hablando de cultura también, frente a lo creativos que somos, porque realmente yo sí creo también que hay unos temas allí bastante importantes que uno podría también potenciar en vez de generar allí como un valor distinto frente a esas prácticas que se hacen allí frente a todo el tema. Nos hacen una pregunta y es, ¿qué opinas de los podcasts empresariales y cómo los ves? Ay, pues ahorita estamos hablando contigo del tema y con Nidia. Mira, creo que la educación se está volviendo un commodity en la medida pues que todos queremos aspirar o mucha gente está queriendo aspirar a compartir contenidos de valor y yo soy un convencido hablando de hábitos que el día que pase que tú no te educas es un día que pierdes. Soy un convencido de eso. O sea, nadie me moriría, me moriría pensando en eso porque de la gente que han sido mis mentores, de la gente que yo respeto, que es mucha y que le aprendo todos los días, definitivamente creo que la mejor definición de ser competitivo es aprender a aprender. Aprender a aprender. Entonces, los podcasts es una excelente oportunidad para poder complementar tu plan de estudio. Yo soy un adicto de los podcasts. Me encantan los podcasts empresariales. Por ejemplo, el podcast de Innovación Bancolombia es fenomenal. Sus 70 capítulos, de todo aprendo. Creo que los podcasts del Grupo Argos, los podcasts, hay varias empresas que están haciendo cosas fascinantes, los podcasts de la vivienda corredores. En fin, creo que el podcast llegó para quedarse. La exposición del podcast en Estados Unidos ha sido exponencial. Y yo todas las mañanas, ahí sí es verdad, me desayuno un chocolate sol y me escucho un podcast. Y me encanta, me encanta. Mi esposa se ríe. Ella no le gusta tanto, y esto es un paréntesis. Hay que día Harvard Business Review sacó un artículo muy bueno preguntándose cuál era el mejor canal de aprendizaje. Entonces, tú tienes que entender cuál es tu mejor canal de aprendizaje. Por ejemplo, no todos los temas a través de un podcast se aprenden de la mejor manera. O sea, aprender matemáticas de Baldor jamás en tu vida lo irías a hacer a través de un podcast, porque si no se entiende Ecuaciones. con el señor Baldor al lado, pues mucho menos en un podcast.
Pero no, ¿sabes qué? Que creo que el podcast es un excelente para storytelling, un excelente ejercicio para aprender de historias, de experiencias empresariales, de buenas herramientas, consejos. Entonces, lo recomiendo al 300%, Ana Beatriz, y ojalá todas las empresas que nos estén escuchando, porque tienen mucho que contarle al mundo, tienen muchas cosas que compartir y créanme, más del 85% de la población colombiana, hablando solo de Colombia, no tiene acceso a la educación que el que me está escuchando tiene. Así que un podcast que usted haga y le regale al mundo en contenido puede ayudar a mucha gente a tener mejor calidad de vida. Sí, es verdad. Y creo que también esto de las múltiples opciones también de acceder a ese conocimiento en este momento, pues se puede generar desde todos los medios, escuchar, ver, o sea, creo que hay infinidad de elementos allí que son importantes también resaltar en todo este ejercicio. Tenemos una pregunta adicional y ya el tiempo se nos está acabando. Ha sido bastante nutrido nuestro tema y creo que has dado unos elementos bastante significativos para todas las personas que están conectados con nosotros. Y hoy nos hace Ender Gordillo López una pregunta y es cómo llegar a implementar esta estrategia tecnológica en el campo de educación y ser estudiantes virtuales. Otro tema, bueno, ¿qué te digo yo? Mira, yo creo que el tema de educación, bueno, tú trabajas más en eso que yo, Ana Beatriz, y es una opinión muy personal. Yo creo que la educación en general, bien manejada, siempre va a ser importante, pero va a volverse un commodity. Y te voy a poner un ejemplo. La plataforma edX, que es la plataforma de educación de la Universidad de Harvard y de MIT, ya tiene cursos gratuitos. O sea, si tú hoy terminas este live conmigo y quisieras hacer un plan de estudios solo con cursos gratuitos de plataformas internacionales y locales, lo podrías hacer perfectamente. Perfectamente. ¿Sí? Lo que pasa es que el problema de muchas personas se llama disciplina. O sea, nosotros, si nosotros fuéramos disciplinados, no tenemos que pagar un MBA, porque hay tanta buena información en este momento puesta en las diferentes plataformas que tú, haciendo verdaderamente tu propio plan de estudios, puedes hacer cosas fascinantes. Entonces, mi primera gran invitación en el sector educativo y, digamos, el tema virtual es, esto llegó para quedarse. Lo que pasa es que lo que creo que hay que complementar, y para dónde va y con esto cierro mi respuesta es, si tú logras crear un algoritmo, ojo lo que voy a decir, si tú logras crear un algoritmo en el cual tú le pudieras decir a Ciro Pérez, mira tu gestión de desempeño, mira tu medición de cultura, mira tu medición de compromiso, mira tus diferentes indicadores de tu cargo. Estas son las 3 podcasts, las 3 assessment, el video, la película que tú debes ver estos 15 días. Eso se llama algoritmos de educación personalizada. El que logre eso a nivel empresarial va a dominar el mundo, porque ese es, digamos, la evolución de la educación, poder verdaderamente tener educación personalizada. Entonces, la virtualidad es un camino no es el único, ¿cierto? Hay que hacer una mezcla de muchos elementos. Pero más allá del camino virtual, yo te diría es, logra, lo dijo Peter Senge en La Quinta Disciplina, el libro pues que es de los años 80 y sigue siendo más vigente, la empresa que no oriente toda su energía al aprendizaje es una empresa que va a morir. Entonces, todas las empresas y todos los seres humanos que están escuchando este podcast, este live, deberían enfocar su energía a dedicar, el primer propósito de este año es enseñarle a la gente a aprender. Porque si tú tienes una persona que sabe aprender, no la para nadie. En cambio, si tú no tienes el aprendizaje como un elemento primordial en tu proceso de transformación, sino algo coyuntural o puntual, la competencia te va a apoyar. Hablando de aprendizajes, ¿cuál fue tu aprendizaje de hoy? Pues fíjate, Ana, cuando estábamos preparando este live, lo que creo es que muchas personas tienen preguntas de cómo empezar la transformación porque quieren generar valor. Y te doy ahí un datico curioso. Tu salario, la gente ve tu salario como un costo o como una inversión. Si lo ve como un costo, no te suben el salario. Si lo ven como una inversión, te pagan millones. Entonces, si tú aprendes a hablarle al presidente de la compañía y lo retas a transformar, tu salario va a valer millones. Y eso es lo que aprendí hoy.
aprendí que mucha gente está buscando respuestas a preguntas que pareciera las tenemos todos, pero no necesariamente. Muchas gracias, sí. Y bueno, Ciro, como todo lo bueno tiene un final, quiero agradecerte por este conversatorio, por todas las cosas que nos compartiste. Creo que nos vamos con unos elementos bastante significativos en todo lo que significa la organización, la cultura y todas estas tendencias organizacionales, en también cómo generamos esos espacios para que desde todo lo que desarrollamos desde Compensar podamos también acompañar todos estos procesos a nuestras empresas, también atraer todos estos temas también para espacios de discusión, de compartir esos saberes, experiencias, también desde lo simple, porque a veces estos temas pareciera que fueran complejos y se tienen que hablar en términos desconocidos, pero perdemos esa posibilidad también de mirarlos desde la cotidianidad y desde aterrizarlo también en otros escenarios. También todo el tema de generar allí procesos y cambios en esa perspectiva, mentalidades. Yo me atrevería a decir también que arriesgarse, ¿no? Porque a veces uno es muy temeroso en crear y en generar otras estrategias o proponer nuevos elementos allí, en comunicar y trabajar con el otro, porque creo que esto es fundamental, o sea, no lo hacemos solos. Y cuando digo trabajar con el otro, me refiero a los internos y a los externos, porque creo que tenemos que impactar a los dos escenarios también allí frente a todos estos elementos. El tema de todo este elemento de pensárnoslo también como en un proceso y como toda la información que se genere al respecto, pues me va a generar un valor agregado y me va a generar todo un posicionamiento, creo que es muy significativo. Y todo esto de la medición también de clima, de cultura, de todos estos elementos que me parece súper importante, pues en todo este elemento que estamos desarrollando también, porque nos da muchas pistas allí de en qué elementos puedo trabajar. Y me quedo con un último elemento y es cómo nos permitimos también explorar diferentes formas de acercarnos a un elemento que tú lo acabas de mencionar, que es súper importante, y es todo el elemento de educación y de formación, ¿no? Todos estos elementos que cada una de las organizaciones puede empezar a gestar y que seguramente para todas va a ser distinto. No todos los procesos van a ser iguales, no tienen que usar las mismas metodologías ni los mismos temas, sino ser muy pertinentes y oportunos frente a las necesidades de la organización a la que pertenecemos o a la que pertenecen, y creo que eso es un elemento bastante significativo allí. Y también leer a los otros en términos de lo que necesitan, de lo que requieren y también de sus capacidades. No todos somos expertos en todo este tema del manejo de la tecnología, pero seguramente allí hay unos desarrollos y unos potenciales que uno va ganando y va generando con el tiempo, y creo que uno puede cerrar como esos ciclos también donde uno dice, uy, qué crisis, pero también lo veo como una oportunidad, y creo que eso es grandioso también pensárselo así desde las organizaciones. Así que para todos y para ti, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio, Ciro. Es un placer conversar contigo como siempre. A todos los que están conectados con nosotros, muchísimas gracias por participar de este conversatorio. Recuerden que vamos a estar todos los jueves cada mes con diferentes temas que nos permiten acompañar a todos los elementos que desarrollamos desde la organización. Quiero compartirles que el próximo tema lo tengo por aquí, lo quiero compartir. Ubicar la gente correcta en el lugar correcto, me decías Gracias. tú, ¿no? Yo ahí lo anoté porque me inscribí también. ¿Cuándo va a ser, por cierto, Ana Beatriz? Es el jueves el primer jueves mentiras, estoy diciendo, este no es el primer jueves, es la segunda semana de febrero. Entonces, ahí te vamos contando la fecha y la vamos publicando también por todos nuestros medios, pero ese es el tema. Muchas gracias. No, súper. Y sabes una cosa para cerrar de pronto aquí como un bonus track para toda la gente que nos acompañó y que después vean diferido este live. Precisamente estábamos hablando de los libros. ¿Qué libro te estás leyendo, Ana? ¿Con qué libro empezaste o terminaste el año? Cuéntamelo todo. No, estoy con un regalo que me hicieron de Navidad y es Cartas Antonia de Alfredo Molano. Ah, ¿y es un libro de qué se trata? Es todas las cartas que Alfredo en todos sus viajes enviaba a su nieta, y es bastante bello lo que le escribe, narrando pues todos los contextos y las situaciones y todos los elementos allí, bastante bonito.
Me Te tiene recomiendo un muy... libro de cierre. Te ¿Cómo? recomiendo un libro a ti, te recomiendo un libro a ti, a todos los que están escuchando. Como te dije, una de las cosas que me genera mucho interés es estudiar los hábitos, estudiar cómo puedo tener mejores hábitos. Dicen que cuando tú le dejas tu destino a la suerte, tienes un muy serio problema. La invitación es, deja tu destino a tus hábitos. Enfócate en tus hábitos, porque tus hábitos definen tu suerte. Entonces, una invitación de hábitos y hablando del dinero, que es otro tema que me encanta hablar. Imagínate que me recomendaron un libro que no es nuevo, pero es fascinante y se lo recomiendo a todos. Se llama Las 21 leyes irrefutables del dinero de Brian Tracy. Fascinante el libro, me encanta, porque además de eso se llama, lo repito, Las 21 leyes irrefutables del dinero de Brian Tracy. Es un libro muy bonito que te enseña que el dinero no hay que tener mucho ni poco, hay que tener suficiente. Y muchas de las personas que siempre me preguntan, y por eso lo cuento en este hábito, dicen, bueno, sí, yo quiero de pronto empezar el año, ganar más dinero, mejorar mis ingresos y tal. Y muchas veces no se han dado cuenta que el dinero es un concepto psicológico. El dinero es un concepto psicológico. Tú tienes que primero entender y desarrollar en tu mente una mente de que tienes derecho a merecértelo. Y cuando tú aprendes eso, Ana Beatriz, no te para nadie. Por eso mi gran invitación para todos los que me escuchan, desarrollen una mentalidad de abundancia. Porque entre más abundancia tengan, les van a llegar más y mejores cosas. Ana Beatriz, qué gusto Así saludar. es. Igualmente, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos los que nos acompañaron en este conversatorio. Buena tarde. Chao, chao. Chao.